Estoy en comunicación Adelante. con mi amigo, el general boliviano Edwin de la Fuente, quien fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Edwin, un gusto saludarte. Todo para mí, Juan Cruz, y felicitarte por tu gran labor y realmente mi compromiso respecto a lo que tú apoyas tanto el trabajo y el apoyo especialmente a Bolivia que tú le das tan especial. Realmente me siento orgulloso de saber que un hermano argentino le da tanta importancia a Bolivia, especialmente en sus dificultades y en sus momentos difíciles. Además, el apoyo que siempre has dado a un proyecto que se llama y se llamó siempre el proceso de cambio. Así es. Y yo como peronista, como nacionalista, apoyo el proceso de cambio. Si bien no me gusta el marxismo discursivo, pero en el fondo el movimiento socialismo es un proyecto nacionalista en Bolivia. En este caso, ¿qué es lo que pasó en tu país? Porque muchos militares no reconocen que hubo un golpe de Estado. Tú como general, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, no hay por dónde equivocarse, querido Juan Cruz. Fue un golpe de Estado en todos sus matices, no hay por dónde equivocarse. No podemos decir lo contrario. Se alteró el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas no trabajaron como tenían que haber trabajado. En la Constitución Política del Estado dice claramente que las Fuerzas Armadas deben defender el orden constituido y deben defender al gobierno legalmente elegido. Eso está en la Carta Magna del Estado boliviano. Entonces, no hay por dónde equivocarse. O sea, eh, ante una arremetida tan atroz, tan difícil, tan compleja que ha habido, las Fuerzas Armadas deberían salir a persuadir, a bajar las tensiones, pero por sobre todas las cosas defender al gobierno legalmente constituido. Eso yo lo dije unos días del periódico Cambio. Yo ratifiqué porque ya habían aprestos desestabilizadores de parte de muchos militares del servicio pasivo y me consultaron. El periódico Cambio está registrado en ese periódico ¿Te sentiste sobre este perseguido tema. en el régimen de Áñez por ser un militar, un general del ejército que apoyó el proceso de cambio? Perdón. ¿Te sentiste perseguido bajo el régimen de Áñez ya que eres un general que apoya el proceso de cambio? ¿Cómo No, fue vamos. tu vida el No, año hemos pasado? sentido, o sea, hemos sufrido amenazas de muerte directas, o sea, hemos sufrido, bueno, como todos los que de alguna manera hemos representado el proceso de cambio, aunque nosotros hemos sido elegidos militarmente de acuerdo a lo que rigen nuestros reglamentos y finalmente el nombramiento de generales tiene que hacerlo a través del Parlamento. Nosotros hemos cumplido todos los plazos para ser primero generales y después para ocupar el alto cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, no tenemos por qué sentirnos avergonzados en absoluto, nos sentimos orgullosos de que nos hayan nombrado a través de un proceso legal y instituido y en un marco de la Constitución Política del Estado. Y aparte, como militar, tú bien sabes que durante los 14 años del proceso de cambio se levantaron las banderas nacionalistas. Por ejemplo, la reivindicación de la salida soberana al mar. No, por supuesto, o sea, para mí todo lo que se han hecho en los procesos, el proceso de cambio durante los 14 años fueron excelentes. Han habido errores, no se puede negar, han habido errores de todo tipo, pero un gobierno tan largo de 14 años, tienen que haber errores, se han cometido errores, pero en el grueso de la perspectiva y la visión estratégica,
estábamos encaminados a un futuro realmente alentador, nos estábamos desarrollando, pero en gran medida. La integración caminera en Bolivia estaba siendo totalmente dirigida de manera espectacular, algo nunca antes visto en la historia de Bolivia. Se han construido aeropuertos, bueno, ¿qué no se ha hecho? Se nacionalizaciones, han sobre todo la construido de los escuelas, se han hidrocarburos. construido hospitales como nunca antes. Un déficit de 180 años tampoco se lo puede subsanar de la noche a la mañana, pero se lo estaba haciendo en gran medida. Y bueno, acá son los intereses netamente económicos y políticos, ¿no? Tú lo conociste seguramente al general William Calliman. ¿Qué opinas al respecto? ¿A quién, perdón? Al general William Calliman. ¿Qué opinas de este militar, de este general? Al general Calimán, claro. Él ha sido mi subalterno, un oficial de caballería igual que yo. Bueno, sabemos el papel que ha desempeñado, no cabe duda. Cada uno sabe el papel que tiene que desempeñar y lo que tiene que hacer. Seguramente lo que venga después seguramente va a demostrar realmente el papel que desempeñó. Él lo debía haber salido con las Fuerzas Armadas a defender primero el Palacio de Gobierno. Para eso tenemos una unidad exclusivamente defensora del Palacio de Gobierno, que es el Regimiento Colorado. Históricamente, momentos ¿Calliman incurrió en difíciles de la delito bajo bolivianidad, la órbita militar? el Regimiento Colorado ha defendido el Palacio de Gobierno a sangre y fuego hasta las últimas circunstancias. Entonces, Lamentablemente se está lo que ha perdiendo ocurrido y lo que ha pasado. Entonces, lamentable, por supuesto, primero porque las Fuerzas Armadas han tenido que cursar más de 30 años para recuperar su imagen, para sacar esa herencia histórica que tenían las Fuerzas Armadas, de ser unas Fuerzas Armadas golpistas, de ser unas Fuerzas Armadas dictatoriales, porque hemos vivido más de 30 años de gobiernos dictatoriales militares. Entonces costó mucho en esta etapa democrática en que las Fuerzas Armadas se mantengan alejadas de toda intencionalidad en este marco. Y lógicamente lo hemos mandado al diablo, pues, ¿no? O sea, esa imagen de las Fuerzas Armadas ha vuelto a ser la de siempre. Esa imagen de las Fuerzas Armadas que lógicamente se prestan porque los comentarios son bárbaros, son tremendos. El, de Camacho lo ha dicho claramente, hay un video, no nos estamos inventando nada. Dijo, no se preocupen ustedes porque mi papá ya ha pagado a los militares. Entonces aquí hay cosas graves. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la dignidad de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? Esas Fuerzas Armadas que estábamos encaminadas a ser unas Fuerzas Armadas plurinacionales, unas Fuerzas Armadas que íbamos a cambiar de ser unas Fuerzas Armadas elitistas a unas Fuerzas Armadas sociales, unas Fuerzas Armadas donde no prevalezca el apellido, ni el color de la piel, donde prevalezca más que todo la capacidad, los conocimientos que adquiera ese militar para ocupar los más altos cargos. Entonces estábamos precisamente en un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas que tenía que involucrar toda una serie de procesos. Lamentablemente todo eso ha ido por la borda. Esperemos que lo que pueda venir posteriormente se pueda reencaminar nuevamente. Me preocupa la gente joven en las Fuerzas Armadas
que hoy en día la gente joven, las Fuerzas Armadas, gracias a ese 14 años de gobierno, tienen una nueva mentalidad, están deseosos de conocimiento, están conscientes del papel que siempre debía haber ocupado las Fuerzas Armadas en su sociedad. Hay un dicho famoso que dice, que es un mensaje famoso del libertador Simón Bolívar, y no debemos dejar nunca de olvidarnos. Decía, maldito el soldado que dispare contra su pueblo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Nosotros mantenemos nuestra línea, somos leales y consecuentes, pero no con un partido político, eso quiero que me entiendan. Somos leales con el pueblo, somos leales con las mayorías, somos leales con su herencia histórica de Bolivia, somos leales con su proyección, con su visión. Con la patria, en una palabra. ¿Qué pasaría, digo yo, si grandes héroes de la vida militar que han muerto en su momento y se han sacrificado sus vidas por producir cambios estructurales y profundos en la sociedad boliviana? ¿Qué pasaría si se viviera Germán Busch, que fue asesinado porque quiso atacar y quiso poner en su lugar a los varones del estaño? La economía de Bolivia la manejaban los 3 varones del estaño, les decían pago impuestos, les da la gana. Un Estado no podía vivir sujeto a la imposición política, económica y social de ricos estañeros. Y muere por ese empeño un militar patriota. Posteriormente va a morir Gualberto Villazuel, precisamente por defender la misma visión de Germán Busch. Va a morir ahorcado. Y el Colegio Militar del Ejército lleva el nombre de Gualberto Villazuel. Así es. ¿Cómo es eso? Ya, ¿qué homenaje le estamos haciendo a Gualberto Villazuel? Estamos contradiciendo su herencia histórica, por la cual deberíamos sentirnos orgullosos de ser militares, porque nosotros egresamos del Colegio Militar del Ejército. Yo he egresado del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villazuel. Pero si nuestra actitud está en contra de los postulados de estos grandes hombres, ¿qué diría Juan José Torres, el general Juan José Torres, que murió asesinado en la Argentina? Yes. Por eso estábamos inculcando en las Fuerzas Armadas de la guerra del Pacífico, de que la se guerra consideran, pues, claro, tienen que considerarse, pues, herederos del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calumana, que fue atacado por las élites oligárquicas en Bolivia. Está muy bien que lo ataquen la élite oligárquica, la peruana, la chilena, por otros efectos de interés y ambiciones de gobierno y de países, pero no podía ser pues atacada por su élite oligárquica en Bolivia, en su país, a quien le dio la gloria de ser el país más poderoso y el país más exitoso de América. En la historia de América solamente hay 2 países que nunca debieron un peso a la deuda externa. Uno es el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz y otro es el gobierno del mariscal Francisco Solano López en el Paraguay. Esos son los únicos gobiernos en toda la historia de América en que no debieron un peso a la deuda externa. Santa Cruz era objeto de crédito para hacer altas negociaciones en Europa. Pero ¿por qué lo tiran? ¿Por qué le hacen el corralito al mariscal Andrés de Santa Cruz? ¿Por qué? Porque era calumana, porque era descendiente de indígena. Ese era el odio. que sigue existiendo, lamentablemente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir con el racismo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de estas taras que realmente nos afectan? No podemos seguir viviendo, no pueden haber 2 Bolivias.
Tiene que haber una sola Bolivia en la que se respete a unos y otros. Y lo único que tiene que prevalecer es el conocimiento, la sabiduría de las personas. No es por el ataviaje que tenemos que diferenciarnos. No es por la forma de vestirnos que tenemos que diferenciarnos. Porque todos en el fondo somos bolivianos. No es que hay un grupo que somos de Oriente y otro grupo de Occidente. Todos somos iguales. Eso es lo que tiene que prevalecer. Y eso es lo que tiene que hacer carne en el boliviano. Y también tenemos que entender que Bolivia principalmente debe defender a las mayorías. Si sacamos a las mayorías de la pobreza, vamos a sacar a este país adelante. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. Porque vamos a vivir en el efecto mentiroso de todas las grandes ciudades. Por un lado, que se muestra opulencia, se muestra riqueza, se muestra desarrollo. Pero si se hurga un poco, si se mete el dedo un poco en la pobreza, no podemos vivir, no podemos seguir viviendo en esa dimensión. Tenemos que vivir como otras sociedades, donde ya no hay niños en la calle pidiendo limosna, no hay ancianos durmiendo en las aceras. Pero eso es si nos preocupamos. Por eso es que hay que defender las principales empresas del Estado. No bien lo dijeron el ministro de Economía del gobierno anterior, Yáñez, ya estaba diciendo que todas las empresas del Estado había que entregarlas a los empresarios privados. Los empresarios privados en Bolivia nunca han desarrollado Bolivia. No tenemos una industria que merezca realmente decir esto es desarrollo. No podemos fabricar ni siquiera un clavo, un alfiler. ¿Pero qué han hecho? Han vivido de la manga del Estado. Han vivido en esas circunstancias, han vivido usufructuando las empresas del Estado, destruyendo las empresas del Estado. Las empresas del Estado no eran rentables, pero cuando ellos se lo compraban por míseros pesos, resultaba que después eran rentables. Y después nos ponían en el cuento que el Estado es mal administrador. En los 14 años hemos demostrado que las empresas del Estado son exitosas. ¿Con qué se pagaban los bonos? Precisamente con las rentas que daban las empresas del Estado. ¿Con qué se pagaba? Con el teleférico, se pagaba con Entel, se pagaba con yacimientos. Con eso se pagaban los bonos, porque no eran empresas deficitarias. Y lo primero que han hecho es querer destruir esas empresas del Estado, dando dádivas al comprador, adquiriendo préstamos sin motivo, con otros fines. Ahí está, esa es la situación calamitosa en la que se encuentra económicamente ahora Bolivia. ¿En cuánto? 7, 8 meses. Entonces ahí está la demostración de que por eso el país se ha dado cuenta de esto y por eso ha vuelto a darle el respaldo al movimiento al socialismo. Y por eso el movimiento al socialismo ha vuelto a ganar las elecciones. Muchísimas gracias, Edwin, por esta No entrevista. es casual, el año pasado no hubo ningún fraude. Y el otro 50% es urbano. Solamente que el 50% rural está férreamente unido con el movimiento al socialismo. Y el otro 50% está dividido entre 3, 4 facciones. Entonces, ¿quién va a ganar? No hay por dónde equivocarse. Es un problema simple de aritmética. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un honor volver a verte. Cuando presenté el libro en la ciudad de La Paz, ahí nos conocimos. El año pasado, lamentablemente, y este año perdimos comunicación. Tú explicaste que estuviste amenazado y perseguido, pero ahora lo bueno que Bolivia va a salir adelante como lo supo hacer en estos 14 años. Muchísimas gracias, Edwin. Muy amable. Oh, para mí siempre es un gusto, querido Juan Cruz.
Un saludo y siempre felicitarte por el trabajo que realizas, tan arduo, además tan profesional. Ya sabemos cómo trabaja la prensa, cómo trabaja el periodismo en el mundo entero, no estamos hablando solamente de Bolivia. Eh, Todo está siempre condicionado. Es difícil encontrar un periodista honesto que diga lo que tiene que decir y lo diga con la franqueza y además con la fuerza y además con la convicción de que están haciendo lo correcto. Solo la verdad os hará libre, como dice la Biblia. Muchísimas gracias. Para más entrevistas de Bolivia y de nuestra región, por favor suscríbanse a mi canal.